Ok. Entonces, el servicio público implica también que haya calidad en la provisión del mismo, continuidad, o sea, regularidad, que no se interrumpa, eh, que haya innovación tecnológica, pluralismo, en el caso del servicio público en medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, Sí. fuentes diversas, etcétera. Eso es el servicio público. El servicio de Ujú. interés público no tiene ninguna de estas condiciones. El servicio de interés público en este sentido, entonces, puede cumplirse aun cuando no llegue a toda la población, aun cuando no sea diverso o plural, aun cuando tenga interrupciones, aun cuando no tenga, entre comillas, calidad, que siempre es un concepto obviamente de difícil precisión en materia de comunicación. Pero se entiende, o sea, el servicio de interés público en ese sentido es menos intensivo en el tipo de exigencias que tiene Sí. en relación al servicio público, que tiene mayores exigencias por todo lo que acabamos de decir, ¿no? No sé si eso... Sí, porque en una de las clases vos habías dado un ejemplo de servicio de interés público, como por ejemplo las propagandas de los casinos o por ejemplo de la nicotina, que esos, esas propagandas podrían llevar a riesgos mayores y demás. O sea, tiene que ver también un poco, ¿no? Bueno, sí, vamos a decir, eh, el servicio de interés público puede, sí, tener publicidad comercial más lábil en el sentido de justamente, es menos, no tiene por qué tener calidad, o sea, puede tener, sí, propaganda de tabaco, etcétera. De hecho, en los servicios públicos habitualmente ni siquiera hay publicidad, pero esto ustedes pueden asociarlo al concepto de servicio público de Pasquali, que si bien es cierto que Pasquali habla de una emisora de servicio público y no de un sistema de servicio público, cuando él dice que el servicio público tiene que ser independiente de, digamos, presiones económicas y políticas, Pascuali nos está dando también una pauta de que un servicio público no puede, por ejemplo, esto, tener publicidades que pueden ser dañinas para la salud de la población, etcétera, ¿no? Ujú. Ok, gracias. De nada. Tengo acá una pregunta de ES que dice, yo tengo una duda más que nada para esclarecer la diferencia. Bueno, ahí está. Acabamos de verlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estoy tratando de deshacer, va, pero importa, la vista esta, pero no sé hacerlo. Preguntas. Profe, después, otra yo también. Sí, En el gobierno de Perón también habíamos dicho que los medios de comunicación, acá también estoy media confundida, él decía que eran públicos, pero por otro lado eran privados o algo así habíamos dicho, pero también se me armó un medio como un matete en la cabeza. No, no, la confusión no, puede estar en el hecho de que, o sea, en la Argentina las regulaciones de medios siempre definieron el tipo de servicio como servicio de interés público. En la Argentina nunca hubo servicio público, un poco por todo lo que dijimos, o sea, los medios nunca fueron plurales, diversos, nunca aseguraron el acceso de toda la población, nunca, independientemente de su condición socioeconómica y de su lugar de residencia, nunca este, aseguraron la calidad, nunca aseguraron la regularidad, o sea, todas las condiciones para hacer servicio público en Argentina nunca se cumplieron, en ningún país latinoamericano se cumplieron. Por lo tanto, en los gobiernos de Perón, los medios fueron, igual que en todos los demás gobiernos de todos los demás presidentes, servicios de interés público. ah, ok. Hay en los dos, sobre todo en el, sí, en los dos primeros gobiernos, sobre todo en el segundo con la ley 14241 del año 1953, hay sí otro motivo por el cual no es un servicio público y es que la constitución que estaba vigente desde 1949
constitución que impulsó el gobierno de Perón, es una constitución que decía que los servicios públicos tenían que estar en manos del Estado. Y Perón no quería que los medios estuvieran en manos del Estado. De hecho, durante sus gobiernos los medios no estuvieron en manos del Estado. Y durante sus dos primeros gobiernos, en particular, estuvieron mayormente en manos privadas, tanto que él mismo privatizó Canal 7. Claro, en manos Claro. del Estado, estaban en manos del Estado, perdón, en manos de privados, amigos de Perón. Pero bueno, Ujú. amigos o no amigos, eran privados, eran empresarios. Entonces, ese es un punto. La confusión puede estar por el hecho de que en el archivo que yo les mandé, que subí al campus y puse en el Dropbox ayer, en ese archivo efectivamente dice que eh, hay una declaración de Perón, que dice que para él los medios deberían ser servicios públicos, como en Europa. Pero esa es una declaración. Nosotros en la materia siempre tratamos de distinguir entre lo que se dice, las declaraciones, los discursos, las ideas, y lo que sucedió en la realidad. Lo que sucedió en la realidad es que los medios eran de servicio de interés público. Luego, en la cabeza del Perón, de su tercer gobierno, cuando vuelve del exilio, que al final él, como le quedan pocos meses de vida, no resuelve nada. Que en ese momento él quisiera o tuviera una idea de que pudiese en el futuro ser servicio público, sí, pero es una idea. Eso nunca tuvo concreción, ¿no es cierto? Ok, gracias. De nada. Eh, Preguntas, comentarios. Dice Rocío, quería saber si algún texto queda fuera o entran todos, o sea, entra desde el de Napoli hasta el último que vimos, que es el de Morone y de Charras, entran todos. Acuérdense que la clase pasada, que es el periodo 1970-1976, el texto de Morone y de Charras no es lo principal del periodo, lo principal es lo que vimos en clase, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola Martín, ¿qué Hola. haces? Bueno, es una pregunta muy general la que te voy a hacer, la verdad, Sí, no hay problema. porque sinceramente no llegué a repasar todavía todo, entonces como bueno, pero no quería dejarlo pasar. Sí. ¿Hay chance de que podamos repasar el concepto de desarrollismo? Quizás por eso es muy amplio, pero No, sí, podemos hacerlo. siento que es una clase a la que me llegué tarde y quedé como medio perdida con algunas cosas. Sí, porque es bueno saberlo un poco porque el texto, por ejemplo, de Mirta Varela habla bastante del tema, y porque para entender el informe McBride, eh, conceptualmente es importante entender el desarrollismo. Sí, bueno, el desarrollismo es una, llamémosle, ideología, en un sentido no peyorativo. Vieron que la palabra ideología a veces se usa con un... No peyorativo, o sea, es un conjunto de ideas, a eso voy. Es un conjunto de ideas que enmarca desde políticas económicas hasta una posición industrialista en general, eh, una perspectiva industrialista del desarrollo de las sociedades. Las sociedades, si realizan un camino de industrialización, van a mejorar su desempeño económico y eso al mismo tiempo va a permitir que los distintos sectores de esa comunidad, bueno, vivan mejor, qué sé yo. O sea, tengan un mejor nivel de vida. Entonces, esa idea, que estoy resumiendo por supuesto mucho, es una idea que se pone de moda, en verdad, de manera
se pone de moda de manera, vieron, de manera casi, yo diría, casi hegemónica, en el sentido de que, creo que lo dije en clase, es difícil encontrar en la Argentina de la década de 1950, de la década de 1960 y por lo menos hasta 1976, es difícil encontrar un partido político en la Argentina que no sea desarrollista. Hasta el Partido Comunista era desarrollista. ¿Está bien? O sea, todos eran desarrollistas. A su modo, por supuesto, los comunistas eran desarrollistas de un modo distinto que los de Frondizi o que los conservadores, obvio. Quiero decir, los comunistas pretendían la socialización de los medios de producción, los conservadores no. Digo, pero los católicos los ateos eran desarrollistas y los católicos eran desarrollistas, todos eran desarrollistas. Perón fue desarrollista. Los dos primeros gobiernos de Perón fueron muy desarrollistas. ¿Está bien? El gobierno de Frondizi, bueno, Frondizi mismo después fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo, así se llamó. ¿Sí? Era un presidente desarrollista. Roberto Noble, el que fundó Clarín, era un empresario desarrollista, pero Jacobo Timerman era desarrollista. Todos eran desarrollistas. La dictadura de Onganía, Juan Carlos Onganía, el que da el golpe de Estado, esa dictadura es una dictadura que se presenta en sociedad como una dictadura desarrollista, pero al mismo tiempo Ilia, que fue el presidente derrocado por esa dictadura, también era desarrollista. Es decir, apostaban a la industrialización, a la industrialización pesada, es decir, a una industrialización seria, potente, ya no solo la industria de producir, envases de gaseosas o cervezas, sino cuando digo industria pesada es Somisa, ¿no? O sea, fabricación de tubos de acero. A eso voy. Desarrollo nuclear. El desarrollo nuclear argentino, que ahora está, por supuesto, siendo dinamitado, pero es una inversión científica, tecnológica y económica del Estado argentino, típicamente desarrollista. O sea, explotar los recursos naturales en beneficio del desarrollo de actividades económicas que en teoría emplean a buena parte de la población y, ya digo, generan mejores estándares de vida. Todas estas suposiciones son suposiciones que se basan en que, y este es el modelo del desarrollismo, en que los países periféricos, como era y es la Argentina, harían bien en industrializarse tal y como lo hicieron los países desarrollados o los países centrales. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania o, en la época que estamos hablando, los 50, los 60, también la Unión Soviética, que se industrializó. Por ejemplo, podríamos decir, y perdonen, pero bueno, como la pregunta es amplia, da para esto, podríamos decir que Stalin fue un presidente, fue un líder desarrollista en el sentido de que industrializó en muy pocos años a la Unión Soviética, claro, con un costo humano fenomenal, asesinando a millones de personas, pero la industrializó. Entonces, ese proceso es un proceso típicamente desarrollista. ¿Qué es lo que le critica la escuela que yo les mencioné en clase? Vieron de Fernando Enrique Cardoso, Faleto. En los años 60 es una escuela de economistas, sociólogos de izquierda, originalmente de Brasil, brasileñas y brasileños, pero que de Otonio dos Santos, pero que después se extiende a todos los países de nuestra región. ¿Qué le contestan? Le contestan con la teoría de la dependencia. Lo que le dicen es a la teoría del desarrollo, a la teoría desarrollista, esto lo pueden googlear, cuyo mayor exponente intelectual en los años 50 y 60 fue un argentino que se llamaba Raúl Prebisch. ¿Sí? Raúl Prebisch, lo pueden googlear, fue además, si yo no estoy equivocado, el primer coordinador o responsable, líder de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una oficina de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, que sigue existiendo, es una oficina que hace
análisis económicos y estadísticas muy prestigiosa, muy buena, típicamente desarrollista. ¿Y qué le contestan los de la teoría de la dependencia a Prebisch y a los desarrollistas? Lo que le dicen es, el problema de nuestros países periféricos no es que no estamos industrializados, sino que la matriz de distribución de la renta es profundamente desigual y que además tenemos una estructura de producción, nuestra base productiva es semicolonial o colonial, en el sentido de que exportamos materias primas y compramos productos industrializados cuya industrialización se realiza en los países del norte. ¿Está bien? Entonces, el desarrollismo es una ideología muy extendida en esta época, es una ideología que fue luego respondida, criticada, cuestionada, como digo, por la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia no fue mainstream, no fue hegemónica, sí fue hegemónico el desarrollismo, como les digo. Cuando digo hegemónico, siempre uso el concepto gramsciano de hegemonía. Yo no uso el concepto de Laclau de hegemonía. El concepto gramsciano de hegemonía es la hegemonía te entra por los poros. La hegemonía no la ves, la naturalizás a la hegemonía. Si nosotros somos capaces de ver algo, ese algo ya no es hegemónico. Es hegemónico lo que no nos damos cuenta que hacemos y que guía nuestro comportamiento. ¿Sí? Entonces, el desarrollismo fue hegemónico, en el sentido de que el Partido Conservador en la Argentina, o el Partido Justicialista, bueno, el Partido Justicialista, ponele que sí, pero el Partido Conservador o el Partido Comunista no decían somos desarrollistas, pero lo eran, ¿entienden? Pero lo eran porque les entraba por los poros, porque el espíritu de la época era desarrollista. Por supuesto, ¿y por qué Mirta Varela cita mucho y habla del desarrollismo? Porque su texto interpreta el desarrollo de la televisión privada en la Argentina como un desarrollo que está imbuido de una idea de modernidad. El desarrollismo fue muy meticuloso a la hora de generar indicadores de desarrollo de los países. De hecho, hoy 2024, la ONU tiene un anuario que se llama Índice de Desarrollo Humano. ¿Está bien? ¿De qué nos habla eso? O sea, hay que alcanzar, o sea, hay una expectativa de que si una sociedad consume determinada cantidad de películas per cápita ¿no? O sea, productivista, eso es netamente desarrollista. No lo estoy diciendo como crítica, sino como descripción. ¿Está bien? Capaz que está bien ser productivista. No me interesa entrar en ese baile ahora. Lo que sí digo es, en los 60, 50, 60 y 70, la ONU lo que tenía era, y por eso crea la CEPAL, toda esta perspectiva muy fuertemente estadística de un país tiene que alcanzar la cantidad de X cantidad de diarios per cápita que se venden por día, X cantidad de televisores en los hogares, X cantidad de tasa de graduados universitarios, X cantidad de... ¿no? Porque el desarrollismo tiene una traducción cuantitativa. Una vez que alcances como sociedad esos indicadores, te vas a transformar en un país desarrollado. ¿Está bien? Esa es un poco la idea del desarrollismo. Aprovecho para decir algo, porque está muy presente en nuestra sociedad hoy, que es muy desarrollista en un punto, aunque los que repiten este tipo de perspectivas no saben que es desarrollista esa perspectiva, que es, vieron que muchas veces se critica a las universidades, y en particular a las universidades públicas en Argentina, porque su tasa de graduados, o sea, los que terminan una licenciatura, aparentemente no sería alta en relación a la cantidad masiva de ingresantes que tienen las universidades, sobre todo las públicas. ¿Saben esto? O sea, no estoy descubriendo nada nuevo, es muy común que se diga esto.
Yo en fin, tengo lecturas por los temas que me ocupan y me interesan sobre los debates, desarrollismo, dependencia, etcétera, etcétera, y estoy con eso, lo tengo incorporado. Más bien creo que, o sea, si se pudiera decir abiertamente, yo diría que no es tan importante que una persona que va a la universidad termine la universidad. Por supuesto, quiero decir, es importante, pero no es el único criterio con el que yo evalúo la calidad universitaria. Porque desde una perspectiva no desarrollista, que es la que voy a comentarles ahora, yo prefiero que una sociedad tenga, pongámosle, el 40% de la población que pasó por la universidad, que tiene estudios incompletos de la universidad, a una población en donde solo el 5% accedió a la universidad y el 95% ni siquiera pisó las aulas universitarias. ¿Está bien? O sea, es beneficioso para toda la comunidad que incluso algunas personas, porque la vida, no sé, los accidentes que tuvieron en la vida no les permitieron completar esos estudios universitarios, es beneficioso que hayan pasado por la universidad. Después, digamos, dicho esto, sí tendría crítica, decir, che, si hay un 40% que pasa por la universidad pero no termina, ¿qué onda universidad? Te interpelo como institución, ¿qué onda si acreditas esos estudios intermedios de alguna manera? Porque además, en muchos casos, la persona que no termina esos estudios vive esa situación, en fin, con cierta angustia porque no pudo completar lo que se propuso. Pero todas estas cuestiones son hipersecundarias frente a lo principal, que es para mí, yo no soy productivista. O sea, para mí lo importante es la calidad de la formación que recibe la gente, no el cartón que recibe la gente. Yo estoy, en mi generación de los que hicieron licenciatura, mucha gente se graduó y era, bueno, no importa. Y muchos que no se graduaron eran gente muy competente, pero no importa. O sea, lo que quiero decir es, eso es típicamente desarrollista, ¿no? Es decir, a ver, decime, ¿cuál es el promedio del graduado universitario? Me chupa 3 belines el promedio de los graduados universitarios, ¿no? Desde un punto de vista no desarrollista, no productivista. ¿Estamos? Bueno, entonces el McBride aparte tipo súper como que va para el lado del desarrollismo de que todos los países tengan ciertas estructuras, de que se llegue a cierto nivel, de, bueno. Totalmente, Martina. Tanto es así que, ¿se acuerdan que yo les dije medio en broma y medio en serio que traten de estudiar de los textos y no de los apuntes de cohortes anteriores que cursaron política de comunicación conmigo? Porque yo lo que noto es que a veces hablan del McBride citando a una autora que yo di hace 15 años y nunca más, que se llama Ulla Carlson, pero que ella sintetiza, muy bien lo hace en su texto, pero nosotros no lo vimos el texto, así que ustedes no pueden citarla a menos que hayan hecho un estudio fantástico de todas las personas que escribieron sobre el McBride. Difícil a la edad, digamos, en el nivel de licenciatura que tienen, pero esta autora lo que dice es que el McBride puede sintetizarse como políticas o ejes sobre descolonización, políticas o ejes sobre desmonopolización o desconcentración, políticas o ejes sobre democratización y políticas o ejes sobre desarrollo. O sea, el McBride es bastante desarrollista, ¿sí? Trata, porque muchos de los autores del McBride, de esa comisión redactora, son gente que para esa época estaba muy familiarizada con la teoría de la dependencia, eran colegas de este Cardoso, de Dos Santos, de toda esta gente. Pienso, por ejemplo, en dos latinoamericanos que yo les conté que se llamaban Somavía y García Márquez. O sea, eran tipos muy imbuidos de ese tipo de debates. Pero en el seno de la Comisión McBride, ellos, vamos a decir que son
Bueno, en aras del consenso, acuerdan con los perfiles más desarrollistas del informe McBride. Sí, Andrea, dame un segundo porque Cristian dice, a mí me quedó una duda con el texto de Schmuckler. Hay crítica a Estados Unidos que se quería retirar. Lo que no claro es si al retirarse el país, la idea del libre flujo no se lograría por el aporte que hacía el país. A ver, sí, Estados Unidos y Gran Bretaña, Estados Unidos presidido por Reagan y Gran Bretaña por Thatcher, se retiran de la UNESCO. Lo que registran Schmuckler y Reyes Mata es el anuncio de que se van a retirar, porque recuerden que en los organismos internacionales, desde que un país anuncia que se retira hasta que efectivamente se retira, hay un plazo en los estatutos de cada organismo, que creo que es de 2 años en el caso de la UNESCO, pero en fin, o sea, ellos anunciaron en el 83 que se retiraban, en el 85 se retiraron y vaciaron presupuestariamente a la UNESCO como una especie de represalia por haber aprobado el informe McBride. Eso, como dijimos también, representa una suerte de certificado de defunción para el informe McBride, porque el informe McBride, desde el retiro de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ya no deja de ser una prioridad de la UNESCO. Deja de ser una prioridad de la UNESCO. El informe McBride, como bien sabemos, proponía un flujo libre y equilibrado de información y comunicación. Estados Unidos y Gran Bretaña siempre se condujeron por la consigna del libre flujo a secas. Libre flujo significa que no haya políticas de países de otros países que sean de carácter, vamos a decir, pongámosle, proteccionistas, o sea, que planteen políticas propias sobre, no sé, agencias de noticias o pluralismo informativo o programación televisiva. Eso no le gusta a la consigna del libre flujo. Libre flujo significa que cada programador televisivo, empresa privada, decide qué puede programar. Y las políticas nacionales de comunicación que el informe McBride planteaba eran políticas en donde cada estado podía ejercer soberanamente una serie de prioridades en las que probablemente el interés comercial no terminara imponiéndose. ¿Ok? Andrea, ahora sí. No, que en realidad iba a hacer un comentario relacionado con esto que decías del desarrollismo, que a ver si está como bien relacionado, porque como que un poco Reyes Mata y Schmuckler lo que hacen es esto, es como una crítica a los países no alineados respecto de cómo se van corriendo de una línea que quizás como que busca un poco que los países puedan por sí mismos esto, como lograr el libre flujo y equilibrado de la comunicación y de la información, y terminan desplazándose como hacia hacia una teoría más desarrollista en la que lo que simplemente esperan es como una transferencia de tecnología y nada, y efectivamente terminan dependiendo de los países del primer mundo para poder desarrollar efectivamente sus propios sistemas de comunicación. Sí. Es una pregunta también esto, más que... Sí. Ellos mencionan, vieron el Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones, que está en el McBride. Nosotros, como ustedes tienen una parte del McBride para leer, todo lo del Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones ustedes no lo tienen, o sea, no lo han leído, igual está en el McBride, lo pueden buscar y está. Entonces, el McBride plantea, vamos a decir, un diagnóstico crítico sobre el estado de la comunicación en el mundo, y a partir de ahí, sobre el final del informe, repito, ustedes esta parte no la ven, sobre el final del informe plantea políticas y propuestas, ¿no? Una de ellas es el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones.
Entonces, Schmuckler y Reyes Mata, que escriben sus artículos que son analíticos, ¿no es cierto? 3 años después del McBride, o sea, tienen la ventaja de que en ese periodo ellos vieron el ascenso de Reagan y de Thatcher, vieron el giro neoconservador que pegaba a la geopolítica mundial, vieron que muchos países del movimiento de países no alineados, de los países periféricos, bueno, digamos, muchos de esos países tenían como cierto desfasaje entre el discurso más bien encendido de queremos denunciar los desequilibrios de la comunicación en el mundo, o sea, mucho berretín, digamos, pero al final, si me tirás un hueso, firmo, ¿no? Y por hueso me refiero al Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones. Eso es lo que están criticando en el fondo Reyes Mata y Schmuckler, con una perspectiva crítica. Ellos dos son investigadores, bueno, no universitarios, sí, Schmuckler sí, bueno, investigadores críticos. Entonces, la perspectiva de ellos es una perspectiva lógicamente analítica, crítica, y lo que dicen es, hey, tanta alaraca, tanta queja, tanto esfuerzo también para documentar los desequilibrios de la comunicación en el mundo, esas asimetrías entre países del norte y países del sur, y al final terminaste pidiéndole una limosna a los países desarrollados que te tiren financiamiento para, qué sé yo, no sé, extender la red de televisión abierta a ciudades donde no llegaba. ¿Está bien? O sea, al final se traduce en indicadores desarrollistas. ¿Cuántos canales de televisión tenés? ¿Cuántos televisores hay en cada hogar? Entonces, no es lo que soñaban Schmuckler y Reyes Mata, claramente, ¿no? De todas formas, quiero decirles que ese Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones, justamente como Estados Unidos y Gran Bretaña, al irse de la UNESCO, vacían presupuestariamente la UNESCO, contó con muy poco financiamiento a lo largo de la década del 80. Esto Schmuckler y Reyes Mata lo empiezan a intuir en el 83, pero bueno, nosotros ya sabemos lo que pasó en toda la década, y lo que pasó en toda la década es que es un programa que la verdad no movió el amperímetro o sea, no movió el mapa de los desequilibrios de la comunicación en el mundo ni a ganchos. A ver, ¿alguna otra? No. Me parece un comentario medio random, pero hablando de esto del desarrollismo, por eso quería repasarlo, porque hubo algo ahí que no me había quedado volando. Me parece igual que hay como una idea también que viene de mucho más atrás, digo, como desde la revolución industrial, como la idea del progreso, ¿no? Como Claro. Lo cuantitativo es progreso. Bien, sí, está muy bien lo que decís. Es así. O sea, el desarrollismo, la idea de progreso, la idea de modernidad, es una idea como de progreso lineal, ¿no es cierto?, de las sociedades. No solo lineal, secuencial, casi de recetario. ¿Entendés? O sea, tipo, si un país hace esto y aquello, si copia esta receta, se va a transformar en un país desarrollado. Entonces vos decís, pero escúchenme, o sea, los países son distintos, las sociedades son diferentes, tienen tradiciones distintas. O sea, ¿no? Una receta, no sé, en Canadá puede funcionar o no, y esa misma receta, no sé, en Paraguay puede funcionar o no, porque intervienen muchísimas otras variables que no son necesariamente las que los estadísticos, los tecnócratas del desarrollismo imaginan. Y digamos, por eso, discusiones con el desarrollismo está lleno de discusiones. Sin embargo, quiero decirles, con la excepción
y discúlpenme, la verdad que trato de evitar hablar del gobierno actual, pero me resulta difícil, con la excepción del presidente, con la excepción del presidente, yo diría que el resto de las formaciones políticas que compitieron en las últimas elecciones en la Argentina tienen una raíz desarrollista también, siendo muy diferentes entre ellas. Es decir, el señor Rodríguez Larreta, bueno, les hablé del papá, el abuelo de Rodríguez Larreta, eran desarrollistas del MID, de Frondizi. El señor Frigerio, que es el gobernador de Entre Ríos, es el nieto de Octavio Frigerio, que es probablemente el mayor cuadro intelectual, un tipo brillante. O sea, brillante le queda corto al abuelo, que era el verdadero la verdadera influencia de Frondizi. O sea, el tipo que... bueno, en fin, el cuadro político más importante del frondicismo era Frigerio abuelo. Pero estaría dispuesto a dar la discusión de por qué considero, aunque por supuesto no es apropiada a nuestro curso, por qué considero que hasta el PTS es desarrollista en la Argentina. O sea, el trotskismo en la Argentina es desarrollista. ¿Sí? Es decir, todas las formaciones políticas son extractivistas, tienen un modelo industrialista. No digo que esté bien ni mal. Además, yo de hecho, según la elección, voto a alguna de ellas. O sea, no es que me considero, wow, este tipo que está diciendo. Capaz que no hay alternativa, yo no lo sé. Lo que sí digo es que es un modelo que incluso en 2024, después de que la Argentina sufriera una, otra y 15.000 crisis desde el 75 y hasta ahora, la mayoría de las formaciones políticas que compiten en elecciones traducen, o sea, cuando tienen que elaborar un programa económico, ese programa económico nosotros podemos ver que es bastante desarrollista. Por supuesto, no estamos en la década de 1950 y por lo tanto no te hacen un plan quinquenal como Perón, que era netamente desarrollista. Los planes quinquenales de Perón eran el ejemplo de manual del desarrollismo. ¿Sí? Saben de qué hablo, ¿no? Los planes quinquenales del primer y segundo gobierno de Perón. O sea, eso es desarrollismo. Planificación para el progreso económico, la modernización productiva y la industrialización. Eso es la esencia del desarrollismo. Obviamente, hoy nadie hace planes quinquenales, pero casi todos son desarrollistas, excepto, obviamente, el gobierno actual que no es desarrollista. Andrea, sí. No, me interesaba esta afirmación de que el PTS es desarrollista, como desde qué punto de vista. Y después, nada, como ya que lo mencionaste, me llamó la atención y me gustaría como escuchar por qué. Sí, Y el Frente después, Izquierda es desarrollista, o sea, tienen un modelo industrialista, industrializador, por supuesto distinto del de Rodríguez Larreta o de Cristina Fernández, pero todos ellos son desarrollistas. En el fondo quieren y además en el fondo tienen, y quizá eso explica muchas cosas del ascenso del presidente actual, en el fondo tiene una idea muy nostálgica de la estructuración económica argentina, que efectivamente permitió niveles de participación de los asalariados en la distribución del ingreso alta, en comparación con la América Latina y en comparación con la Argentina post-76. Y entonces, en todas esas... Porque vos decís, tiene un planteo trotskista, ponele el Frente de Izquierda. Bueno, ok, pero ¿qué vas a hacer en lo económico si llegan a ser gobierno, cosa que no es fácil? ¿Qué van a hacer en lo económico? Bueno, tiene un plan desarrollista. Tiene un plan desarrollista con un modelo de intervención estatal para que la distribución de los ingresos sea mayor. O capaz que algún trotskista, no creo que lo digan en público, quiera efectivamente socializar la propiedad de los medios de producción. Pero socializar los medios de producción, socializar la propiedad de los medios de producción, no deja de ser desarrollista. ¿Está bien? O sea, por eso les Profe, digo, aparte la Unión siento, Soviética era desarrollista, Estados Unidos era desarrollista en 1960, los dos eran desarrollistas. La propiedad de los medios de producción. China hoy, ¿qué es China? Es desarrollismo puro y duro, con el Estado, pero desarrollista.
Bueno, No, decía de que aparte tipo, se termina en la misma, como en la misma cosa esta de usar una fórmula de otra situación que sirvió en otro país, en otra circunstancia, para aplicarlo en Argentina, que la verdad que no. Bueno, en la Sí, Argentina pero ahí igual hay tenía... una mentira, A ver. porque, perdón, ¿no? Porque muchas veces se habla de no, porque si aplicamos tales lógicas o tales políticas, y lo que yo veo es que no se analiza que previo a aplicar esas políticas, las grandes potencias han aplicado políticas proteccionistas. Sí, Una claro. vez, una vez posicionados desde un lugar muy distinto, empezaron a abrirse al mundo, como le gusta decir a algunas personas. No, no, Es re personal lo que estoy diciendo, pero no, no es personal, es así. O sea, es, la historia del siglo XIX y XX demuestra esto que está diciendo Luciano. O sea, efectivamente, eh, los Estados Unidos fueron muy proteccionistas, son muy proteccionistas. Ustedes saben que el gobierno actual de Biden, 2024, pone aranceles altísimos a la importación de autos chinos eléctricos para proteger nada menos que a Elon Musk con Tesla. O sea, Elon Musk en Estados Unidos es proteccionista. O sea, no estoy inventando nada. Basta con leer las declaraciones de Elon Musk en Estados Unidos y con ver las decisiones arancelarias del gobierno estadounidense hoy en los Estados Unidos para proteger a la industria automotriz estadounidense. O sea, es netamente desarrollista, perdón, netamente proteccionista. La política agraria de Francia es netamente proteccionista y gobierna Macron, que es un presidente, obviamente, de derecha liberal, podríamos calificar, liberal de verdad, digamos, podríamos calificar, ¿no? Bueno, en fin, pero igual, no quiero que nos vayamos de eje de una materia que tenemos parcial el martes, ¿no? Ay, perdón, ¿puedo hacer una sola pregunta Sí, más sí, al claro. respecto? La última. No, porque me queda como esta duda de, ok, como que aparentemente o es desarrollismo o es productivismo, entonces, no sé si lo estoy diciendo bien igual, perdón, por ahí si no soy tan como específica, pero entonces, como ¿qué sería una política que se adhiera más o vaya, se inscriba quizás en la teoría de la dependencia? ¿Qué sería, por ejemplo, la fiscalidad o los impuestos a la riqueza? Esas serían como políticas más que se inscriban más en la crítica al desarrollismo. Como que me No, queda esa duda. no. Yo creo que... No, no, no. O sea, la respuesta es no y te digo por qué no. Porque el desarrollismo como ideología amplia, en el sentido hegemónico que yo decía, eh, admite que haya propuestas de intervención fuerte por parte del Estado en términos de fiscalidad para que los ricos paguen más. Y que eso no por eso no se es desarrollista. ¿Está bien? O sea, vos podés tener un modelo de industrialización fuerte, de progreso secuencial, de plan quinquenal, si querés, o sea, todo eso, y que los ricos paguen muchos impuestos, que es básicamente el primer peronismo, ¿no? Para una mejor distribución de esos ingresos, y por lo tanto sos desarrollista, vamos a ponerle una etiqueta, aunque no sé si es correcta, de izquierda. Podés tener lo mismo, pero decís, yo quiero industrialización, etcétera, no voy a ser proteccionista y voy a liberar de impuestos a los ricos, que es un poco el plan que hizo Frondizi, no el plan que prometió cuando fue elegido, sino el plan que ejecutó como presidente Frondizi. Y entonces sos desarrollista, vamos a llamarlo, de nuevo, una etiqueta que no sé si es la más feliz, de derecha. Entonces, puede ser desarrollista de izquierda, desarrollista de derecha, desarrollista feminista y desarrollista machista, desarrollista de, no sé, de Boca y desarrollista de River, ¿no? Pero son todos desarrollistas. Yo me pregunto, ¿quién no es desarrollista? ¿El gobierno argentino no es desarrollista? El gobierno de Bolsonaro, en cambio, ¿fue desarrollista? Sí, fue desarrollista. Porque todos los gobiernos brasileños son desarrollistas. Es decir, tiene un modelo de industrialización. El gobierno argentino es un gobierno que va en contra de la industrialización. O sea, está reventando lo poco que queda de industrialización. O sea, no es desarrollista. ¿Estamos? Eso estamos de acuerdo.
A alguien le puede parecer bien que reviente la industria, pero la verdad es que lo revienta. ¿Está? Entonces, hay modelos no desarrollistas, los que conocemos, los que yo conozco, la dictadura acá en la Argentina, Menem en la Argentina, Milei en la Argentina, no son desarrollistas. No es un programa político desarrollista. Más bien diría, son antidesarrollistas. Por cierto, esto lo vamos a ver justo después del parcial, pero Clarín, durante la última dictadura, la única sección que ejercía crítica al gobierno de la dictadura de Clarín era la sección económica, que la manejaba el abuelo de Frigerio. ¿Por qué? Porque eran desarrollistas y los tipos estaban en contra del plan económico de Martínez de Oz, porque era básicamente antidesarrollista, antiindustrial, ¿no es cierto? Si vos me preguntás, dame un ejemplo de gobierno que no extermine la producción local y que no sea desarrollista, no sé, tendría que pensarlo mucho. Ahora mismo no lo sé, tendría que pensarlo y capaz que en clases futuras se me ocurre algún ejemplo. No se me ocurre algún ejemplo ahora mismo. Los gobiernos, por ejemplo, vieron de Evo Morales o de Correa en Ecuador y en Bolivia. El gobierno de Evo Morales, los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, que trataron de tener una matriz, vieron, plurinacional, con todas las etnias que hay en Bolivia, o sea, de reconocimiento también de que hay una idea de convivencia de comunidades históricas de Bolivia, pre-llegada de los españoles, que tienen una tradición, una cultura, un acervo que hay que recuperar y valorar. Esos gobiernos tuvieron gigantescas crisis sociales para hacer autopistas, por ejemplo, que reventaban los ecosistemas naturales de esas poblaciones indígenas. Yo les digo indígenas porque soy bestia, no sé si se dice indígena o no, pero de esas poblaciones originarias, digamos, de sus territorios, gigantescos quilombos ambientales. Es decir, tenían una matriz desarrollista. Repito, aún gobiernos que se embanderaban y que en muchos casos hicieron políticas que se dice indígenas o originarios. Yo la verdad que como esto, estoy un poco... Pero bueno, eso. De todas formas, nada, podemos más adelante conversar estas cosas. ¿Sí? Victoria dice, ¿a partir de qué decreto se empiezan a asignar las licencias de 15 años y no de 20? Del decreto 15460 del año 57. Porque la ley previa, que es la 14241 del año 53, decía que las licencias duraban 20 años. Mientras que el decreto de Aramburu de 1957, el 15460, dice que duran 15 años. Y ahí tenemos, vieron, todo el bodrio yo le digo bodrio, el asunto de si se cuentan desde que se entregan las licencias, desde que empiezan a emitir Ilia, Lanús, su ruta. ¿Estamos? Martín, perdón, el último texto que entra es el de Bula. No, el de Morone de Charras. Ah, ahí va, lo tenía mal eso. Ok, gracias. Y todo bien que le digan Bula, pero es Bulla. Pero díganle como quieran. Estaba en duda de cómo decir. Yo porque decir. lo conozco desde chiquito y es Bulla, pero no importa, o sea, díganle Bula, díganle como que ustedes quieran. Le va a contar ahora. No tenemos un trato muy frecuente, por ser suave. Profe, quería hacerle una consulta, no sé Sí. si se me escucha. Se escucha bien, Patricia. Bien, le quería hacer una consulta bastante puntual, pero lo que pasa es que se repite este concepto en decretos y leyes, y me queda medio dando vuelta. El tema de las cadenas y las redes se me confunde un poco. Sé que son conceptos muy similares, pero no sé cómo explicarlos bien, o sea, tengo que volver de nuevo a mis apuntes y demás, porque no me sale explicarlo así como... Está bien, Patricia. Yo ahora se los digo, pero
De todas Sí. formas, no voy a hacer ningún tipo de corrección si ustedes usan indistintamente cadena y red. ¿Está bien? No, pero lo que pasa es que como después en decretos o leyes Claro. habla sobre el tema, entonces necesito entender el concepto para después ir a las leyes y Bien. entender bien de qué habla. Sí. Una red remite a la propiedad. Una red, por ejemplo, la red Telefe, ¿vieron Telefe, el canal 11 actual? Es una red, porque es Telefe Buenos Aires y fue vendiendo algunas emisoras, pero tiene varias, por ejemplo, está Telefe Rosario, está Telefe Córdoba, o sea, hay 5 o 6 canales de televisión en distintas ciudades de la Argentina que pertenecen a la misma red, a la red Telefe. La propiedad de Telefe actualmente es de Paramount, de una empresa estadounidense. ¿Está bien? Eso es red. Pertenecen al mismo propietario. Una cadena puede o no pertenecer al mismo propietario, puede o no pertenecer al mismo propietario, pero pueden ser, por ejemplo, medios que están asociados con Telefe. Por ejemplo, Telefe, como les digo, tiene, pongámosle un número, 5 canales propios. Esa es la red Telefe. Pero la programación de Telefe Buenos Aires se emite en, pongámosle, 30 canales en el interior del país. Esas 30 canales en muchos casos están en cadena con Telefe, pero son de un propietario de Río Cuarto, no sé, de un empresario de Río Cuarto me refiero, que hace un contrato, le contrata la programación a Telefe de Buenos Aires. Entonces, se sirve de la programación de Telefe de Buenos Aires, se cuelga entonces, quiero decir que retransmite la programación de Telefe de Buenos Aires y en algún momento desconecta de esa transmisión en cadena y mete algo de Río Cuarto, ¿cierto? Entonces, una cadena significa que transmiten en cadena. ¿Vieron? Ustedes eran chicos, pero cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, había mucha discusión, sobre todo en los medios que eran opositores al gobierno de Cristina Fernández, por las cadenas nacionales de la presidenta. ¿Qué hacía la presidenta? La presidenta firmaba una resolución que decía, no sé, el viernes a las 6 de la tarde hablaré en cadena nacional. Entonces, todos los medios de comunicación de radio y de televisión tenían que transmitir la palabra de la presidenta. Eso significa que entraban a transmitir en cadena, aunque tuvieran muchos propietarios distintos, como efectivamente tenían. Algunos eran del Grupo Clarín, otros de Telefe, otros de fulano y mengano. ¿Está? Profe, en el caso de la radio, Sí. las radios Mitre, Belgrano y Splendid, ¿era? Sí, son las 3 redes Sí. en las que organiza la 14241 de 1953 la estructura de propiedad de las radios. Sí, 3 redes. Exacto, quería preguntar eso. Efectivamente. Claro, vamos a decir, hecha esta distinción que acabo de hacer, ¿es común que todas las emisoras que pertenecen a una red transmitan en cadena? Sí, es común. Porque ¿para qué vas a tener una red si no transmiten en cadena? O sea, de nuevo, Telefe Rosario, Telefe Córdoba, hoy en día, 2024, desconectan parte de su programación, meten noticiero de Rosario, meten noticiero de Córdoba, meten programas políticos a la noche, o sea, hacen algún tipo de programación propia de Rosario y de Córdoba, pero el grueso de su programación es de Buenos Aires.